Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ya largo ciclo que estamos dedicando a analizar y a comentar la riqueza de las naciones de Adam Smith, una investigación acerca de la causa y naturaleza, de la naturaleza y causas, ese es el nombre correcto, de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicado por primera vez en 1776 y que sin duda alguna es uno de los libros más importantes en la historia del pensamiento económico, que ya se ha convertido en un clásico, entendiendo por tal un libro que léase cuando se lea, tiene algo que aportar. Y este libro, que fue publicado originalmente en 1776, en este año 2021, todavía tiene muchísimo que aportar y sin duda alguna que si realmente lo estudiamos con detenimiento, podemos aprender mucho, porque aquí hay principios y leyes que son universales en el mundo de la economía. Bueno, como ustedes saben, el libro La riqueza de las naciones está dividido a su vez en 5 grandes libros, como se usaba en aquel entonces. El primero de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones de Adam Smith lleva por título de las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto, es decir, el producto del trabajo, el ingreso generado por la venta de los bienes producidos por el trabajo, se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo o entre los distintos grupos de agentes económicos que intervienen en su producción, que Smith señala fundamentalmente como los terratenientes, los trabajadores asalariados y los empresarios. Bueno, ese es el tema que trata Adam Smith en el libro primero, al cual ya le dedicamos una buena cantidad de sesiones en este ciclo del Círculo Bastiat. El libro 2 habla de la naturaleza, acumulación y empleo del capital, entendiendo por capital todo aquello que necesitamos los seres humanos para poder producir los bienes y servicios, lo cual nos da una idea de la importancia del capital, ¿sí? Y ese es el tema, el del capital, del libro 2 de La riqueza de las naciones. El libro 3, que es en el que estamos, lleva por título de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones. Y la pregunta que intenta responder Adam Smith es, ¿por qué el nivel de progreso es distinto, ¿sí?, a lo largo del mundo? ¿Por qué hay naciones que ya a mediados del siglo XVIII, cuando escribe Adam Smith, habían logrado un cierto grado de progreso económico y otras que seguían en comparación con lo alcanzado por estas primeras naciones todavía muy rezagadas? Una pregunta que sigue siendo pertinente hoy en día. ¿Por qué hay países que han alcanzado, sí, un mayor progreso económico que otros? Sobre todo si por progreso económico entendemos, y esto lo digo yo, no Adam Smith, la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Esta pregunta que se hace Adam Smith a mediados del siglo XVIII y que intenta responder en el libro tercero de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones, es una pregunta que sigue siendo pertinente hoy en día. El capítulo primero de este libro tercero lleva por título Del progreso natural de la riqueza. ¿Sí? Del progreso natural de la riqueza, entendiendo por natural lo que los seres humanos hacen para sobrevivir y elevar su nivel de bienestar cuando no hay alguien que intervenga y los obligue a comportarse de manera distinta a como lo harían. Eso es lo que hay que entender en el contexto de La riqueza de las naciones de Adam Smith por el orden natural, sobre todo aplicado en la economía. El capítulo 2 lleva por título Del desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la caída del Imperio Romano. Capítulo 2, al cual le dedicamos, si mal no recuerdo, las últimas 2 sesiones. Capítulo 2 en el cual Adam Smith habla, por ejemplo, de las leyes de la herencia, ¿sí?
las leyes de la primogenitura, ¿sí? Y cómo éstas afectaron el desarrollo, ¿sí?, de las sociedades. Y también habla, ¿sí?, de las vinculaciones. Y lo interesante de este libro tercero, de la riqueza de las naciones, es que Adam Smith pone el énfasis en las instituciones, ¿sí? Es decir, en las normas del juego, ¿sí?, que van surgiendo, ¿sí? Y en este sentido podríamos considerar a Adam Smith, entre otras muchas cosas, como un precursor de lo que hoy se conoce como, ¿sí?, el institucionalismo, ¿sí? Es decir, el estudio de cómo las reglas del juego, que pueden ser informales, como es el caso de los usos y las costumbres, pero también formales, como es el caso de las normas jurídicas, ¿sí?, influyen en el progreso económico de los países. ¿Hasta qué punto las instituciones pueden mantener a una economía por el buen camino, desarrollando esta capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente? ¿Y hasta qué punto las instituciones, si no son las adecuadas, si no son las éticamente justas y económicamente eficaces, pueden desviar a una nación del camino del progreso económico? Y es muy interesante, entre otras cosas, de este libro tercero de la riqueza de las naciones, porque Smith habla mucho de eso, habla mucho de las instituciones. Ya mencionaba yo hace un momento lo que desarrolla en el capítulo 2 del desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la queda del Imperio Romano, donde habla, por ejemplo, de las leyes de la primogenitura. ¿Y qué es eso? Pues instituciones, normas legales, y también de las vinculaciones que tienen que ver nuevamente con las reglas del juego, ¿sí? Y bueno, ya le dedicamos un buen tiempo al capítulo 1 del libro tercero, del progreso natural de la riqueza. También ya le dedicamos, ¿sí?, un par de sesiones al capítulo número 2 del desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la caída del Imperio Romano y cómo ese desaliento de la agricultura acabó afectando el desempeño económico general de Europa tras la queda del Imperio Romano, sobre todo de la Europa occidental. Y bueno, hoy nos toca empezar el análisis y el comentario del capítulo 3, cuyo título es de la aparición y desarrollo de ciudades y pueblos tras la caída del Imperio Romano. De la aparición y desarrollo de ciudades y pueblos tras la caída del Imperio Romano. Y otro punto que hay que señalar, ¿no?, sobre todo en este capítulo tercero, ¿sí?, de la riqueza, en el libro tercero, perdón, de la riqueza de las naciones, Smith pone el énfasis en la historia de la economía, más que en la teoría económica, si bien es cierto que podemos encontrar mucha teoría económica entre líneas. Pero en este libro tercero, de los 5 que integran la riqueza de las naciones, Adam Smith pone el énfasis en la historia económica y trata de explicar esos fenómenos económicos a partir de sus teorías. Claro, la única manera que tenemos de explicar fenómenos económicos pues es a partir de alguna teoría, ¿sí? Es decir, a los fenómenos económicos no nos podemos, vamos a decirlo así, aproximar, sobre todo si queremos analizarlos, si queremos entenderlos, si queremos conocer sus causas y conociendo sus causas, corregir sus efectos negativos, suponiendo que los tengan, a la realidad económica, a los fenómenos económicos, a los hechos de la economía, no nos podemos aproximar si no tenemos atrás una teoría. En este sentido, primero es la teoría y luego es el análisis de los hechos. Por ejemplo, de nada me sirve a mí, es más, me atrevería a decir que es prácticamente imposible aproximarme, ¿sí?, al análisis del comportamiento de los precios y en concreto, por ejemplo, del alza general y sostenida y dispareja de los precios
que esas son las tres características que tiene la inflación. Es un alza general, ¿sí? Prácticamente todos los precios aumentan cuando hay inflación, sostenida a lo largo del tiempo, no es un alza de una sola vez y ahí se frenó, sino se sostiene a lo largo del tiempo y sobre todo dispareja. Cuando hay inflación, no todos los precios aumentan al mismo ritmo y al mismo tiempo, por lo que hay ganadores y perdedores. Pues yo no me puedo aproximar al estudio de este fenómeno que es la inflación si previamente no tengo una teoría, ¿sí?, de la inflación. ¿Sí? ¿Y qué supone tener una teoría de la inflación? Pues antes que nada, ¿sí?, creer, habrá que ver si es cierto, que sabemos cuáles son las causas de la inflación. ¿Cuáles son las causas de la inflación? ¿Sí? Y esto es interesante, la relación que hay entre teoría económica e historia económica, porque la historia económica, que debe ir más allá de relatar nada más los hechos económicos, se entiende a partir de una teoría económica. A ver, nosotros podríamos abrir un libro de historia económica general en el cual se nos narra los hechos económicos a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, primero que nada, ¿sí?, ¿por qué quien escribió ese libro señala a esos hechos como económicos y no como políticos, no como sociales, no como de algún otro tipo? ¿Por qué los señala como económicos? Pues porque ya tiene una idea de lo que es la economía. Y esa idea es la que le permite identificar de entre todos los hechos que componen la historia humana a aquellos de carácter económico y diferenciarlos, por ejemplo, de los hechos de carácter político o de carácter social. ¿Sí? Es un tema interesante, el de la relación entre la teoría económica, ¿sí?, y los hechos económicos, ¿sí?, entre, vamos a decirlo así, la investigación teórica, ¿sí?, y la investigación empírica. Y para entender los fenómenos económicos, necesitamos de las dos. Necesitamos de la investigación teórica, pero también necesitamos de la investigación empírica. Y déjenme poner un ejemplo. A ver, vamos a suponer que en un país, ¿sí?, el tipo de cambio de su moneda con relación a su principal divisa ha venido aumentando. Es decir, su moneda se ha venido depreciando frente a alguna divisa. ¿Sí? Y la pregunta sería, ¿por qué? Bueno, la primera respuesta la da la teoría económica. Y en este caso concreto, esa respuesta, ¿sí?, puede ser una de tres. Primera respuesta, porque ha aumentado la demanda, ¿sí?, por esa divisa. Aumenta la demanda por esa divisa, aumenta su precio. La segunda respuesta, porque se ha reducido la oferta de esa divisa. Se reduce la oferta, ¿sí?, aumenta su precio. La tercera respuesta, porque al mismo tiempo que ha aumentado la demanda por esa divisa, se ha reducido la oferta de esa divisa. Estas son las tres respuestas que nos da la teoría. Y habría que analizar, y ahí es donde ya empieza la investigación empírica, cuál de estas tres respuestas teóricas es la correcta en este caso concreto. Y vamos a suponer, ¿sí?, que realizada la investigación empírica, nos damos cuenta que la depreciación de la moneda frente a la divisa se debe a un aumento en la demanda por la divisa. La siguiente pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué ha venido aumentando la demanda de esa divisa? ¿Por qué los habitantes de este país están dispuestos a utilizar su moneda para comprar esa divisa?
Y eso no se puede responder desde la teoría. Eso hay que hacer una investigación empírica. A ver, ¿qué está pasando en el país? Que la gente, ¿sí?, está dispuesta a cambiar su moneda por la divisa. Hombre, una respuesta teórica podría ser por desconfianza. O, por ejemplo, porque se tiene la expectativa de una devaluación. Pero ahí estamos especulando. Tendríamos que hacer la investigación empírica para poder responder esa pregunta, ¿sí? Y esto es lo bonito de la economía, ¿no? ¿Sí? Que para entender los fenómenos económicos, para poder darles una explicación, se necesita la combinación de la investigación teórica, ¿sí?, y de la investigación empírica. ¿Sí? Bueno. En este libro tercero de La riqueza de las naciones, que es un libro que trata fundamentalmente sobre historia de la economía, ¿sí?, encontramos entre líneas y a veces explícitamente, ¿sí?, muchos puntos de vista teóricos de Adam Smith, ¿sí? Pero bueno, dicho todo esto, comencemos el análisis y el comentario del capítulo tercero del libro tercero de La riqueza de las naciones, capítulo tercero que lleva por nombre de la aparición y desarrollo de ciudades y pueblos tras la caída del Imperio Romano. Dice Smith, tras la caída del Imperio Romano, los habitantes de ciudades y pueblos no se vieron en mejor situación que los del campo. Recuerden ustedes que aquí Smith viene analizando mucho la relación entre los habitantes de las ciudades y los habitantes del campo. Así inicia, ¿sí?, el primer capítulo, ¿sí?, de este libro tercero, donde habla del progreso natural de la riqueza, y permítanme leer los dos primeros renglones con los cuales inicia el libro tercero de La riqueza de las naciones. Dice, el comercio por excelencia de toda sociedad civilizada es el que se entabla entre los habitantes de la ciudad y los del campo. Y a partir de ahí, Smith empieza a analizar qué pasó con este comercio, el que se entabla entre los habitantes del campo y los habitantes de la ciudad, ¿sí?, después de la caída, ¿sí?, del imperio, bueno, primero de la caída del Imperio Romano, cómo se daba esa relación y luego cómo cambia esa relación después de la caída del Imperio Romano. Pero bueno, vuelvo al capítulo tercero. Dice, tras la caída del Imperio Romano, los habitantes de ciudades y pueblos no se vieron en mejor situación que los del campo. Es verdad que se trataba de una clase de personas muy distinta de los primeros habitantes de las antiguas repúblicas de Grecia e Italia. Es decir, una vez, ¿sí?, que se da la caída del Imperio Romano, los habitantes de las ciudades eran personas muy distintas a los habitantes de las ciudades de las antiguas repúblicas de Grecia e Italia. En estas últimas, ¿sí?, vivían los dueños de las tierras, entre los que inicialmente se dividió el territorio y que creyeron conveniente construir sus casas cercanas unas de otros y cercar el conjunto con una muralla con objeto de tener una defensa común. Después del final del Imperio Romano, por el contrario, los propietarios de las tierras vivieron generalmente en castillos fortificados dentro de sus propios campos, rodeados por sus arrendatarios y sus servidores. Las ciudades fueron habitadas fundamentalmente por comerciantes y artesanos. En esa época se hallaban en una condición servil o casi servil. A ver, ¿qué es lo que nos está explicando aquí
Adam Smith. Al final de cuentas, ¿cómo se fue formando el feudalismo? ¿Sí? Y lo que estamos viendo es el surgimiento, después de la caída del Imperio Romano, de tres grupos de personas claramente diferenciadas. Las personas que vivían en las ciudades, lo que acabaron siendo los burgos, de donde surgió la burguesía, que fundamentalmente eran personas dedicadas al comercio y a las artesanías, y que se hallaban en aquella época, dice Smith, en condiciones serviles o casi serviles. Comerciantes y artesanos que vivían en las ciudades. Luego, los terratenientes, que eran los dueños de las tierras, que acabaron construyendo sus castillos dentro de sus propias tierras. Y todo esto producto de lo que ya nos contó Adam Smith, que sucedió, ¿sí?, cuando cae el Imperio Romano. Y vuelvo a lo que nos dice en las primeras líneas del capítulo número 2. Dice, cuando las naciones germánicas y escitas invadieron las provincias occidentales del Imperio Romano, las perturbaciones que siguieron a tan profunda revolución duraron varios siglos. La rapiña y violencia que los bárbaros ejercieron contra los antiguos habitantes interrumpieron el comercio entre las ciudades y el campo. Las ciudades quedaron desiertas y el campo sin cultivar, y las provincias del oeste de Europa, que bajo el Imperio Romano habían disfrutado de un alto grado de riqueza, se hundieron en el estado más bajo de pobreza y barbarie. Mientras perduraron los desórdenes, los jefes y líderes principales de dichas naciones adquirieron o usurparon la mayor parte de las tierras de esas provincias. Adquirieron o usurparon, compraron o se robaron, ¿sí?, se las apropiaron a la mala, la mayor parte de las tierras de esas provincias. El grueso de las mismas estaba sin cultivar, pero ninguna fracción de ellas, cultivada o no, quedó sin propietario. Los grandes propietarios de la tierra, los terratenientes, que acabaron construyendo sus castillos dentro de sus propias tierras. De ahí tenemos, pues vamos a decirlo así, al segundo grupo de personas que identifica Adam Smith. El primero, el grupo de los comerciantes y artesanos que vivían en las ciudades, que en muchos casos pues no pasaban de ser pueblos grandes, ¿sí?, cuya condición era servil o casi servil. En segundo lugar, los terratenientes, los dueños de la tierra, que vivían en sus tierras, mientras que, como lo dice Smith, en la época de esplendor, primero de Grecia y luego de Italia y en concreto de Roma, los terratenientes vivían en las ciudades y las tierras estaban ahí, pero los terratenientes vivían en las ciudades, ¿sí? Después de la caída del Imperio Romano, nos cuenta Smith, esto cambia y los terratenientes dejan las ciudades y se van a vivir a sus tierras, ¿sí? Construyen castillos, sobre todo con fines defensivos, hombre, pues para estar al pendiente de sus tierras y que no se las fuera a apropiar a alguien más de manera indebida, ¿no? Y el tercer grupo de personas que identifica Smith es el grupo de los arrendatarios o servidores, los siervos, ¿sí?, típicos de la Edad Media y del feudalismo, que vivían en las tierras del terrateniente, que ya no eran los esclavos de la antigüedad, pero que todavía mantenían una condición en cuanto a su libertad muy limitada. Entonces, nos está diciendo Smith, encontramos tres distintos grupos de personas: los terratenientes, los dueños de la tierra, que vivían en su castillo, en sus tierras, rodeados de los arrendatarios,
o de sus siervos, de quienes le rentaban la tierra para trabajarla, o de los siervos que tenían que trabajar la tierra a cambio de una serie de servicios que les prestaba el señor feudal, ¿sí? Y luego tenemos al grupo de aquellos que vivían en las ciudades, que son fundamentalmente, ¿sí?, los comerciantes y los artesanos, ¿sí? Bueno, cuya condición, dice Smith, de los artesanos y los comerciantes era una condición servil o casi servil, que dejaba mucho que desear en cuanto al ejercicio de su libertad. ¿Frente a quiénes? Frente a los poderosos. Y además, no hay que olvidar un cuarto grupo de personas del cual Smith todavía no habla, pero ya hablará, ¿sí? Las casas reales, los reyes, que muchas veces estaban en pugna con los señores feudales, ¿sí? Bueno, dice Smith, los privilegios concedidos por antiguos estatutos a los habitantes de algunas de las principales ciudades europeas muestran claramente cómo estarían antes de tales concesiones. Dice, unas personas que recibieron como privilegio el derecho de dar a sus hijas en matrimonio sin el consenso del Señor, el que a su muerte sus bienes pudiesen ser heredados por sus hijos y no por el Señor, y el poder disponer de sus bienes mediante un testamento, debían estar con anterioridad a tales concesiones en una situación de servidumbre igual o casi igual a la de quienes vivían en el campo. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que cuando a los habitantes de las ciudades, artesanos y comerciantes fundamentalmente, ¿sí?, se les otorgó el privilegio, ¿sí?, el derecho de dar a sus hijas en matrimonio sin el consentimiento del Señor, el que a su muerte sus bienes pudiesen ser heredados por sus hijos y no por el Señor, y el poder disponer de sus bienes mediante un testamento. Dice, el que haya llegado un momento en el cual se les otorgó a los habitantes de las ciudades estos privilegios, que son derechos de cualquier persona, dice Smith, nos da una idea de la situación de servidumbre en la que estaban estos comerciantes y artesanos de las ciudades antes de que se les concedieran estos privilegios, o para decirlo en otros términos, antes de que se les reconociera el derecho, entre otras cosas, para poder disponer de lo uno como a uno más le convenga. Dice Smith, refiriéndose a los artesanos y comerciantes de las ciudades. ¿Y por qué empieza a poner Smith énfasis en los habitantes de las ciudades? Bueno, recordemos cuál es el título de este capítulo 3 del libro 3. El título es De la aparición y desarrollo de ciudades y pueblos tras la caída del Imperio Romano. Dice Smith, debieron ser estos artesanos y comerciantes, sin duda, personas muy pobres que solían deambular con sus mercancías de lugar en lugar y de feria en feria, ferias que tenían lugar en los pueblos y en las ciudades. En todos los países de la Europa de entonces, de igual forma que en los estados tártaros de Asia actualmente, mediados del siglo XVIII, se aplicaban impuestos sobre los viajeros y sus bienes cuando cruzaban algunos feudos, pasaban por ciertos puentes, llevaban sus géneros, sus bienes, sus mercancías de un lugar a otro en una feria, y cuando levantaban allí una caseta o tenderete para venderlos. ¿De qué está hablando Smith? De los impuestos con los cuales se gravaba, en este caso sobre todo, la actividad de los comerciantes ambulantes, ¿sí? En Inglaterra,
Esos impuestos eran denominados peaje, ¿sí? Pontazgo, estadaje y postazgo. A ver, cuando el impuesto se cobraba sobre los viajeros cuando pasaban de un feudo a otro, era un peaje. Cuando pasaban por ciertos puentes, era un pontazgo. Cuando llevaban, sí, sus géneros de un lugar a otro dentro de una feria, estandaje. Y cuando levantaban allí, en las ferias, una caseta o tenderete para venderlos, postazo. ¿Sí? Peaje, pontazgo, estadaje y postazo. En algunas ocasiones, dice Smith, el rey, o en otras un gran señor, tenía autoridad para declarar exentos de estos tributos, sin la obligación de pagar estos impuestos, a algunos comerciantes, en especial los que residían en sus dominios. A ver, ¿de qué nos está empezando a hablar Adam Smith? De los impuestos. Y sobre todo, de la exención de impuestos concedida para algunos por parte, ¿sí?, de los grandes señores, que eran los señores feudales, o de los reyes. Dice Smith, en algunas ocasiones el rey, en otras un gran señor, tenía autoridad para declarar exentos de esos tributos a algunos comerciantes, en especial los que residían en sus dominios. A ver, tú resides en mis dominios, no te cobro el impuesto. Tú no resides en mis dominios y estás de paso, te cobro los impuestos. ¿Sí? Tales comerciantes a los que se les perdonaba el pago de impuestos, aunque en otros aspectos se hallaban en una condición servil o casi servil, eran por esa razón llamados comerciantes francos. Ahora, claro, ¿a cambio de qué el señor feudal o el rey le perdonaba a estos comerciantes el pago de estos 4 impuestos que acabo de mencionar? El impuesto de peaje, ¿sí?, cuando los comerciantes van de un feudo a otro. El pontazgo, cuando cruzan algún puente. El estadaje, cuando dentro de una feria se mueven de un lugar a otro. Y el postazgo, cuando en las ferias, ¿sí?, ponen, vamos a decirlo así, como dice Smith, su caseta o tender. ¿Por qué algunos grandes señores o reyes le perdonaban estos impuestos? No todos, no. Estos que acabo de mencionar, el peaje, el pontazgo, el estadaje y el postazgo, a ciertos comerciantes, sobre todo los que vivían en su feudo. Claro, cuando alguien le perdona impuestos a alguien, cuando el recaudador le perdona impuestos a alguien, algo espera a cambio. ¿Sí? Bueno. Tales comerciantes, aunque en otros aspectos se hallaban en una condición servil o casi servil, eran por esa razón llamados comerciantes francos. En compensación, solían pagar a su protector una especie de impuesto anual de capitación. Ay, no te voy a cobrar, por ejemplo, estos 4 impuestos: el peaje, el pontazgo, el estadaje y el postazgo. Pero anualmente me vas a pagar una determinada cantidad. ¿Qué es esto de un impuesto de capitación? ¿Cuáles son los impuestos de capitación? Son aquellos, ¿sí?, por los que se les cobra a todos, por lo tanto a cualquiera, la misma cantidad de dinero. Por ejemplo,
todos los ciudadanos de este país pagarán anualmente 1,000 pesos de impuestos. Los impuestos no están determinados en un cierto porcentaje, por ejemplo, del ingreso, o en un cierto porcentaje de la compra de bienes y servicios, o de lo que ustedes gusten y manden. Está determinado en pesos. Absolutamente todos, independientemente de quiénes sean, de cuánto ganen, de cuánto tengan, etcétera, etcétera, van a pagar un impuesto de 1,000 pesos. Eso es un impuesto de capitación. Un impuesto de capitación. Claro, puede llegar a ser terriblemente injusto, ¿no? Porque imagínense dos personas a las cuales se les cobra un impuesto de capitación de 1,000 pesos. Pero la primera persona, sí, gana 10,000 pesos, la segunda gana 100,000. Los dos están pagando 1,000, pero como porcentaje de su ingreso, la primera persona está pagando un 10%, 1,000 sobre 10,000, mientras que la segunda está pagando nada más 1%. ¿Sí? Y esto es injusto. ¿Sí? Pero bueno, yo te perdono el pago de los impuestos de peaje, pontazgo, estadaje y postazgo a cambio de que anualmente, una sola vez al año, me des una determinada cantidad. En compensación, estos comerciantes francos, que no tenían que pagar los impuestos antes mencionados, solían pagar a su protector, ¿sí?, una especie de impuesto anual de capitación. En esa época era raro otorgar protección sin que mediase alguna prenda de valor. Y quizás este impuesto puede ser considerado como una compensación por lo que sus protectores perdían con la exención de los demás tributos. A ver, vamos a suponer que uno de estos señores poderosos tenía la obligación de brindar cierta protección a estos comerciantes, sobre todo si estos comerciantes residían en su feudo, en sus tierras, ¿sí? Bueno, pues lo lógico es que estos comerciantes, estos artesanos que reciben la protección del señor, ¿sí?, pues paguen algo a cambio, ¿sí? Paguen algo a cambio. Y si ya no te estoy cobrando los 4 impuestos antes mencionados, cuando pasas de un feudo a otro, cuando cruzas por un puente, cuando te mueves dentro de una feria o cuando instalas tu tenderete, como dice Smith, dentro de una feria, ¿sí? Bueno, pues a cambio, una vez al año, me vas a pagar una determinada cantidad de dinero, un impuesto anual de capitación. Impuesto anual de capitación, ¿sí? Los impuestos de capitación y las exenciones fueron al principio exclusivamente personales y afectaban solo a algunas personas, bien durante toda su vida o como los protectores decidiesen. Los impuestos de capitación y las exenciones fueron al principio exclusivamente personales y afectaban solo a algunas personas bien durante toda su vida o como los protectores decidiesen, ¿sí? Ya vamos a ver a dónde llega Adam Smith con el tema de los impuestos y por qué este tema, el de los impuestos, es importante o fue importante en aquellos tiempos en lo relacionado con la aparición y desarrollo de los pueblos en la Europa de la Edad Media, ¿sí? Bueno, dice Smith, pero por servil que haya sido la condición original de los habitantes urbanos, de los habitantes de las ciudades, ojo, después de la caída del Imperio Romano, cuando las grandes ciudades, ¿sí?, que tuvieron lugar en la época de esplendor de Grecia y de Roma habían desaparecido. Por servil que haya sido la condición original de los habitantes urbanos, es evidente
que lograron la independencia y la libertad mucho antes que los campesinos. Los comerciantes, los artesanos, que al final de cuentas fueron quienes en las ciudades dieron origen a la burguesía, ¿sí? Lograron la independencia y la libertad mucho antes, dice Smith, que los campesinos. Dice, la parte de los ingresos reales, los ingresos del rey, que provenía de dichos impuestos de capitación, en cualquier ciudad era normalmente arrendada durante un determinado número de años por un tanto alzado, a veces a la autoridad del condado y a veces a otras personas. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que pasó? Dice Smith, la parte de los ingresos reales que provenía de los impuestos de capitación en cualquier ciudad era normalmente arrendada durante un determinado número de años por un tanto alzado. ¿Qué es esto de un tanto alzado? Es una cantidad que se paga no periódicamente, sino una sola vez. A ver, ¿qué es lo que hicieron muchos reyes en aquel entonces? Le dieron, por ejemplo, a los señores o a ciertos grupos de personas en las ciudades y en los pueblos el poder para recaudar los impuestos. ¿A cambio de qué? De que tú me entregues anualmente una determinada cantidad y el resto es para ti. Claro, esto le convenía a los reyes. No tengo yo, rey, que andarle haciendo al recaudador. ¿Sí? Y también le convenía a quienes se les daba este poder para recaudar los impuestos. ¿Sí? Pero ¿quiénes salían perdiendo? Los contribuyentes. Porque ¿cuál era el esquema? A ver, yo rey, ¿sí?, te doy a ti el poder para cobrar impuestos, siempre y cuando al año me entregues determinada cantidad. Y el resto es para ti. Claro, el problema está ahí, y el resto es para ti. ¿Qué incentivos tenían estos recaudadores de impuestos? Pues de exprimir lo más posible a los contribuyentes, porque una vez que hemos juntado el dinero que le corresponde al rey, todo lo que exceda de ese límite es para mí. Es para mí. ¿Sabe? Esto puede ser adecuado, ventajoso para el rey, porque no tiene que hacer las veces del recaudador. Puede ser ventajoso para el recaudador, pero sin duda alguna es desventajoso para los contribuyentes. ¿Sí? Frecuentemente, los mismos ciudadanos gozaban del crédito suficiente como para arrendar los ingresos de ese tipo que se originaban en su propia ciudad y se hacían responsables mancomunada e individualmente de la totalidad de la renta. Estos arrendamientos eran bastante convenientes para la hacienda de los soberanos de toda Europa, que solían arrendar feudos enteros a sus pobladores, que se hacían responsables de toda la renta, de cobrar los impuestos, mancomunada y solidariamente, a cambio de que se les permitiera recaudarla a su manera y pagarle al Tesoro Real a través de sus propios administradores. ¿Sí? Sí, yo, rey, te concedo el poder para cobrar impuestos. A mí me conviene.
no tengo que hacer el triste papel de recaudador. Digo triste papel porque cobrar impuestos pues no es otra cosa más que obligar al ciudadano, al contribuyente, a entregar parte del producto de su trabajo. Eso es realmente cobrar impuestos. ¿Sí? Hay quien dice que los impuestos son el precio que debemos pagar por vivir en sociedad, por vivir civilizadamente, por poder convivir civilizadamente, respetándonos nuestros derechos. Pero yo creo que eso no es cierto. El verdadero precio que tenemos que pagar, es decir, lo que tenemos que dar a cambio, ¿sí?, para convivir civilizadamente, es respetar los derechos de los demás. Ese es el verdadero precio que tenemos que pagar para convivir civilizadamente. ¿Sí? Para que la justicia, que no es otra cosa más que el respeto a los derechos de los demás, sea una realidad. Ya de que los impuestos son el precio que tenemos que pagar para convivir civilizadamente, me parece que es una exageración. Claro, a lo largo de la historia, ¿sí?, si algo se ha intentado hacer es presentar como algo éticamente loable el pago de impuestos. El que paga impuestos es un buen ciudadano, es un ciudadano que ve por el bien común, que tiene muy claro el tema de la justicia social, lo que ustedes gusten y manden. Pero la verdad es que, como yo lo digo, yo no pago impuestos. A mí me los cobran, que es muy distinto. Y acabo pagándolos por el miedo que le tengo al castigo al que me haría acreedor si no los pago. Yo me paso un día en el pago de mis impuestos y de entrada, ¿sí?, ya lo tengo que pagar con un recargo. Ahí está ya el castigo. ¿Sí? Si yo tengo que pagar impuestos el día 15 de todos los meses y por la razón que ustedes gusten y manden, se me pasa y lo tengo que pagar el 16, hay que volver a calcular todo para calcular el recargo. ¿Sí? Y si los seres humanos tenemos el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo, entonces tenemos que buscar la justificación correcta al cobro de impuestos. ¿Qué justifica que ahí hay un poder, el poder del gobierno, que te obliga a entregarle parte del producto de tu trabajo? ¿Cómo justificamos esto? Bueno, esto es un tema al cual vamos a volver al final, ¿sí?, de la riqueza de las naciones. En concreto, ¿sí?, cuando lleguemos al libro 5, en el cual Adam Smith habla precisamente de los ingresos del soberano o del Estado. Y aquí, pues, uno de los temas principales al hablar de los ingresos del soberano o del Estado es el tema de los impuestos. ¿Sí? Pero yo creo que con relación a los impuestos, la pregunta fundamental es esta: ¿qué justifica que haya alguien, el gobierno, con el poder para obligarnos a los ciudadanos a entregarle parte del producto de nuestro trabajo? Y esta pregunta está relacionada con otra. ¿Qué debe hacer un gobierno? ¿Cuáles son las legítimas tareas del gobierno? Porque la respuesta a qué justifica que el gobierno nos obligue a entregarle parte del producto de nuestro trabajo es que realice con honestidad y eficacia sus legítimas tareas.
Lo cual nos lleva a otra pregunta. ¿Y cuáles son las legítimas tareas del gobierno? ¿Qué es lo que el gobierno debe hacer? Que es una pregunta distinta a qué es lo que el gobierno puede hacer. Porque cualquier gobierno puede y de hecho hace mucho más de lo que estrictamente debe. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Cuáles son las legítimas tareas del gobierno? Aquellas que justifican el cobro de impuestos. El que se le obligue al ciudadano a entregarle parte del producto de su trabajo. Y esta pregunta, ¿qué debe hacer el gobierno?, nos plantea otra pregunta. Y esta es, ¿hay una manera objetiva de responder a la pregunta ¿qué debe hacer el gobierno? Porque muy probablemente todos aquellos que han pensado sobre el tema, que se han hecho la pregunta, tienen respuestas distintas. Hay una manera objetiva de responder a la pregunta ¿qué debe hacer el gobierno? Lo cual podría llevarnos a otra pregunta. ¿Sí? Si hay un método, un camino a seguir para poder responder objetivamente sin que nadie dude, ¿sí?, de la respuesta a la pregunta que debe hacer el gobierno, que dicho sea de paso, creo yo que es la pregunta, así con mayúsculas, de la ciencia política, de la filosofía política, inclusive del derecho y de la filosofía del derecho. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Sí? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Sí? Bueno. Bueno, dice Smith, siguiendo con este tema, junto con esta concesión, la concesión para cobrar impuestos, se otorgaba normalmente a los ciudadanos de la villa que la recibían los importantes privilegios antes mencionados, dar a sus hijas en matrimonio sin tener que buscar el visto bueno del señor, que sus hijos fuesen herederos y no el señor, y poder disponer de sus bienes mediante testamento. No se dice Smith si tales privilegios eran antes otorgados habitualmente a ciudadanos concretos en tanto individuos junto con la libertad de comerciar. No es improbable que así haya sido, pero no tengo datos fehacientes. En cualquier caso, al haber sido librados de los signos principales de la servidumbre y la esclavitud, se convirtieron en personas libres en el sentido que damos hoy a la palabra libertad. ¿Y cuál es el sentido que damos hoy? Y obviamente este hoy es mediados del siglo XVIII, cuando escribe Smith. ¿Cuál es ese sentido que damos hoy a la palabra libertad? La libertad para disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga. La libertad para disponer de lo que es de uno como más le convenga. A ver, el esclavo no puede disponer de la primera, y vamos a decirlo así, más radical propiedad que tenemos los seres humanos, que es nosotros mismos. A ver, un esclavo puede pensar lo que le dé la gana, pero ya no puede decir lo que le dé la gana. Y mucho menos hacer lo que le dé la gana. Una persona libre puede pensar lo que le dé la gana, puede decir lo que le dé la gana y puede hacer lo que le dé la gana,
con un solo límite: el respeto a los derechos de los demás. El respeto a los derechos de los demás. Y como ya creo haberlo dicho en alguna otra ocasión, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como uno crea más conveniente, con el único límite, va de nuevo, de que al hacerlo no violemos derechos de terceros. ¿Sí? Pero a ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith aquí? Que a este grupo de personas que vivían en las ciudades, en las villas, en los pueblos, que se dedicaban fundamentalmente al comercio y a las artesanías, a las manufacturas, ¿sí? Se les reconocieron, aunque Smith dice se les concedieron ciertos privilegios, pero realmente eso supone se les reconocieron ciertos derechos relacionados con el ejercicio de la libertad. Libertad que supone el disponer de lo que es de uno, de las propiedades de cada quien, como crea más conveniente, como crea más conveniente. ¿Sí? Repito este párrafo porque es importante. Dice, junto con esta concesión, la de cobrar impuestos, se otorgaba normalmente a los ciudadanos de la villa que la recibían los importantes privilegios antes mencionados: dar a sus hijas en matrimonio, que sus hijos fuesen sus herederos y poder disponer de sus bienes mediante testamento. Ahora miren, aquí es algo interesante, ¿no? Se les reconocía a los padres el derecho de dar a sus hijas en matrimonio, sin tener que consultarle o buscar la aprobación, el visto bueno, ¿sí?, del Señor. Claro, era un avance en relación a la libertad de los padres. Pero claro, ¿y las hijas? Largo, sin duda alguna, y a veces sinuoso ha sido el camino de la libertad. Largo y sinuoso ha sido el camino de la libertad, recordando esto de largo y sinuoso a Lennon y McCartney. Junto con esta concesión se otorgaba normalmente a los ciudadanos de la villa y la recibían los importantes privilegios, antes mencionados: dar a sus hijas en matrimonio, que sus hijos fuesen sus herederos y poder disponer de sus bienes mediante testamento. ¿Sí? En cualquier caso, dice Smith, al haber sido librados de los signos principales de la servidumbre y la esclavitud, se convirtieron en personas libres en el sentido que damos hoy a la palabra libertad: el poder disponer de nuestras propiedades como creamos más conveniente. Pero esto no fue todo, dice Smith. Generalmente se integraron al mismo tiempo en comunidades o corporaciones con el privilegio de contar con magistrados y ayuntamientos propios, dictar ordenanzas para su gobierno, levantar murallas para su propia defensa y someter a todos los habitantes a una suerte de disciplina militar, obligándolos, como se decía antes, a velar y custodiar, es decir, a guardar y defender esas murallas noche y día contra cualquier ataque e incidente. Posiblemente, dice Smith, resultó necesario otorgar a las ciudades que arrendaban sus impuestos algún tipo de jurisdicción efectiva para que pudiesen obligar a sus ciudadanos a pagarlos. Pero lo que resulta extraordinario es que los soberanos de toda Europa hayan intercambiado de esa manera por una renta fija que nunca podría aumentar la rama de sus ingresos, que era probablemente la más susceptible de aumentar con el curso natural de las cosas,
sin requerir gasto ni atención por su parte, y que hayan además erigido así voluntariamente una especie de repúblicas independientes en el corazón mismo de sus dominios. A ver, lo que resulta extraordinario es que los soberanos de toda Europa, todos los reyes europeos de aquel entonces, hayan intercambiado de esa manera por una renta fija que nunca podría aumentar. A ver, ¿qué sucede? Que cuando los reyes le otorgaban, ¿sí?, a la gente de las ciudades y a quienes en las ciudades iban a hacer cargo de recaudar los impuestos ese poder, exigían a cambio una determinada cantidad anual que era fija. No la podían cambiar. Era parte de las reglas del juego. Yo te doy a ti el poder y además te apoyo con una jurisdicción y lo que tú gustes y mandes para cobrar impuestos. Y anualmente me tienes que dar a mí una determinada cantidad que va a ser la misma al paso de los años. Y esto para Smith resulta verdaderamente increíble, que los reyes de Europa hayan actuado de esa manera. Dice, lo que resultaba extraordinario es que los soberanos de toda Europa hayan intercambiado de esa manera, ¿sí?, por una renta fija que ya nunca podrían aumentar la rama de sus ingresos, el cobro de los impuestos en las ciudades, ¿sí?, que era probablemente la más susceptible de aumentar con el curso natural de las cosas, sin requerir gasto ni atención por su parte, porque yo, el rey, no soy el que va a andar de recaudador, y que hayan además erigido así voluntariamente una especie de repúblicas independientes en el corazón mismo de sus dominios. El corazón mismo de sus dominios. Para comprender esto, dice Smith, es preciso recordar que en aquel entonces prácticamente ningún soberano de Europa era capaz de proteger en todo el ámbito de sus dominios a la parte más débil de sus súbditos contra la tiranía de los grandes señores. Nuevamente, los reyes por un lado, los grandes señores feudales por el otro, y en medio de los dos, sobre todo, la gente que vivía en el campo, ¿sí?, dedicada a actividades, ¿sí?, agrícolas, los siervos. Aquellos a quienes la ley no podía amparar y que no eran lo suficientemente fuertes como para defenderse por sí solos, se veían forzados o bien a solicitar la protección de algún gran señor y a convertirse en sus esclavos o vasallos para conseguirla, o bien a agruparse en una liga de defensa mutua para la protección general de todos. O buscamos que nos proteja un gran señor, ¿a cambio de qué? Pues de trabajar por él, de trabajar sus tierras, de entregarle buena parte del producto de nuestro trabajo, pero a cambio nos va a defender el señor de enfrente que nos trae asolados, o nos agrupamos nosotros mismos, ¿sí?, para protegernos mutuamente. Los habitantes de las ciudades y los burgos, considerados individualmente, carecían del poder para defenderse, pero si se integraban con sus vecinos en una liga de defensa mutua, entonces podían ofrecer una resistencia nada desdeñable. La unión hace la fuerza. Los señores feudales despreciaban a los ciudadanos o burgueses,
a los que contemplaban no solo como miembros de una clase distinta, sino como un grupo de esclavos emancipados. Estos eran esclavos que se lograron liberar, pero ¿sí? Son distintos a nosotros. Así como seres de una especie diferente a la suya. La riqueza de los burgueses siempre provocaba su envidia e indignación y los saqueaban cada vez que podían sin piedad ni remordimiento. Los señores feudales saqueando a quienes vivían en los pueblos, en las ciudades, en las villas. ¿Sí? Naturalmente, estos ciudadanos odiaban y temían a los señores. Y el rey también los odiaba y temía, no a los ciudadanos, sino a los señores feudales. Pero aunque quizás podía despreciar a los burgueses, no tenía motivo ni para odiarlos ni para temerlos, los reyes. Por lo tanto, el interés común de los reyes y de los ciudadanos, que era mantener a raya a los señores feudales, el interés común dispuso a los ciudadanos a apoyar al rey y a este a apoyarlos a ellos contra los señores. Y aquí empieza, vamos a decirlo así, esta relación entre los reyes y los burgueses. ¿En contra de quién? De los señores feudales. En contra de los señores feudales. Pero aquí hay un punto interesante. Estos burgueses comenzaron a ser un tipo de agente económico que al paso del tiempo, ¿sí?, se iba a convertir en el principal agente económico de la modernidad. Aquel cuya sobrevivencia depende de su trabajo, no de expoliar el trabajo de los demás, que es precisamente lo que hacen los amos con los esclavos. Los amos expolian el trabajo de los esclavos, se roban el trabajo de los esclavos, ¿sí? Se roban el trabajo de los esclavos, ¿sí? ¿Y en base a qué estos burgueses empezaron a vivir gracias al trabajo propio? Al comercio. Al comercio. Es decir, yo no te voy a robar lo que es tuyo. ¿Sí? Si tú tienes algo que yo necesito, puedo obtenerlo de tres maneras. La primera, pidiéndote lo regalado. Pidiéndote lo regalado. La segunda, quitándotelo por la fuerza. La tercera, ofreciéndote algo a cambio. ¿Cuál de estas tres maneras es la que garantiza que si tú tienes algo que yo necesito y que lo necesito una y otra vez, tú estés dispuesto a proveérmelo? Que cada vez que yo lo necesite te lo pida regalado. Bueno, a lo mejor me lo regalas la primera, la segunda, la tercera vez, pero a la cuarta probablemente vas a empezar a pensar, sí, esta persona ya me está viendo la cara. Quitándotelo por la fuerza, o sea, a lo mejor te lo quito una vez, a lo mejor dos, pero la tercera vas a estar preparado y te vas a defender. Es decir, yo no puedo esperar la buena voluntad de los demás o del miedo de los demás la satisfacción de mis necesidades. De la buena voluntad, y regálame.
del miedo. O me lo das o te pego un tiro. Pero sí puedo esperar cuantas veces sean necesarias la satisfacción de mis necesidades, el interés, del propio interés de los demás. Porque, a ver, si yo necesito algo que tú tienes, ¿sí? Y te digo, regálame. ¿A qué estoy apelando? ¿A tu buena voluntad? Si yo te digo, o me lo das o te pego un tiro, ¿a qué estoy apelando? A tu miedo. Pero si yo te digo, ¿cuánto quieres a cambio? ¿A qué estoy apelando? A tu propio interés. ¿Cuánto quieres a cambio? ¿A qué precio estás dispuesto a venderme? Y ahí sí, puedo yo esperar cuántas veces lo necesite tu cooperación para la satisfacción de mis necesidades. Y ojo, esto ya está, y lo vimos en su momento, déjenme ver si puedo localizar rápidamente el párrafo, ¿sí? Porque es interesante. Es una de las primeras cosas que dice Smith. ¿Sí? Si mal no recuerdo, cuando habla, ¿sí? Este es uno de los pasajes más famosos, ¿sí? En el capítulo 2 del libro primero. Dice, no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su propio interés. Y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Solo un mendigo escoge depender básicamente de la benevolencia de sus conciudadanos. Si solamente un mendigo una y otra vez se para enfrente de ti y te dice, tengo hambre, por favor, regálame comida. Bien. Pero ¿cuántas veces estamos dispuestos a darle de comer a alguien? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos lo pida? Depende de muchas cosas, ¿no? ¿Quién es ese alguien? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Qué relación tiene con nosotros? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que estamos viendo en este momento de la historia, si que está analizando Smith, el surgimiento de las ciudades, ¿sí? O el resurgimiento de las ciudades después de su decadencia inmediatamente posterior a la queda del Imperio Romano, es el surgimiento de un grupo de agentes económicos, ¿sí? Que la burguesía encuentra una manera distinta de ganarse la vida. Por ejemplo, a través del comercio, lo cual supone la división del trabajo. Ahora me dirán ustedes, bueno, pero eso ha existido prácticamente siempre. Siempre ha habido división del trabajo y siempre ha habido comercio. Sí, pero lo que se empieza a dar a partir de esta época, ¿sí? Con la cual nos está contando Smith, es la generalización de este tipo de conducta y de este tipo de mentalidad. Este tipo de mentalidad. La mentalidad burguesa. ¿Sí? La mentalidad de quienes viven en las ciudades. De quienes viven gracias al trabajo propio. No gracias a lo que alguien más les da, no gracias a lo que ellos por la fuerza le quitan a alguien más, sino gracias al trabajo propio y al intercambio. ¿Sí? Al intercambio. ¿Sí? Bueno, pero el hecho es que, para volver con la historia, el interés común dispuso a los ciudadanos a apoyar al rey y a este a apoyarlos a ellos contra los señores feudales. Los burgueses eran los enemigos de sus enemigos y el interés del rey era darles tanta seguridad e independencia frente a esos enemigos como fuera posible.
a permitirles nombrar sus propios magistrados, dictar ordenanzas para su propio gobierno, construir murallas para su propia defensa y someter a los ciudadanos a una suerte de disciplina militar. El rey hizo todo lo que estaba en su mano para otorgar a las ciudades los medios de seguridad e independencia frente a los señores feudales. Sin la organización de un gobierno estable de ese tipo, sin la autoridad para obligar a los habitantes a actuar según un plan o sistema determinado, no habría sido posible una liga voluntaria de defensa mutua que les suministrara seguridad permanente alguna o que les permitiese brindar al rey un apoyo apreciable. Al otorgarles el arrendamiento de su propia ciudad a cambio de un tanto alzado, ese impuesto que se paga una sola vez al año y ya, eliminó de la mente de aquellos a quienes deseaba tener como amigos, y acaso podría decirse como aliados, todo fundamento de recelo o sospecha de que los iba a oprimir en el futuro, sea elevando la renta que debía pagar la ciudad, sea entregando el arrendamiento a algún otro. A ver, ¿qué es lo que el rey les prometía y les cumplía a los ciudadanos, entendiendo por tal los habitantes de las ciudades? A cambio de que me pagues, Smith le llama una renta, es un impuesto anual de tanto, que va a ser una cantidad fija, ¿sí?, a lo largo de los años, yo te voy a defender de los señores feudales y además me comprometo, ¿sí?, a no darle esto que Smith llama arrendamiento de las rentas, el poder para cobrar los impuestos para el rey a nadie más. Entonces empieza a dar, vamos a decirlo así, un entendimiento entre los reyes y los ciudadanos frente a los señores. De ahí que los príncipes que peores relaciones mantenían con sus señores feudales hayan sido los más generosos en las concesiones de esa clase que otorgaron a sus burgos. Y así, ¿sí?, dice Smith, poco a poco, las ciudades se fueron convirtiendo en general en repúblicas independientes. Y así fue, dice Smith, como se impuso en las ciudades el orden y el buen gobierno. Y junto con ellos, con el orden y el buen gobierno, la libertad y la seguridad de las personas en un tiempo en el que los campesinos estaban expuestos a toda clase de atropellos. Es decir, mientras que en el campo los campesinos, los siervos, seguían sujetos a los atropellos de los señores feudales, en las ciudades, ¿sí?, la situación era distinta. Porque en las ciudades, dice Smith, se impuso el orden y el buen gobierno. Y aquí aparece este concepto, ¿sí?, señalado por Smith una y otra vez, en el cual tendríamos nosotros que poner atención. Buen gobierno, ¿sí? El orden y el buen gobierno, orden que es resultado del buen gobierno. Ahora, ¿qué es un buen gobierno? Vuelvo a la pregunta que yo hacía hace rato, ¿no? ¿Cuáles son las legítimas tareas del gobierno? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Sí? ¿Hay una manera objetiva de responder esta pregunta? ¿Hay un método a seguir para poder responder objetivamente esta pregunta, que desde mi punto de vista es la más importante o debería ser la más importante de las ciencias políticas, de la filosofía política? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué es un buen gobierno? ¿Sí? Y así fue como se impuso en las ciudades el orden y el buen gobierno, y junto con ellos, por resultado del orden y el buen gobierno, la libertad y la seguridad de las personas.
Fíjense cómo aquí liga Smith libertad y seguridad. ¿Qué es la libertad? Podemos pasarnos, ¿sí?, el resto de la vida, ¿sí?, pensando en distintas definiciones de libertad. Pero, ¿por qué Smith liga aquí libertad y la seguridad de las personas? ¿En qué consiste la libertad? En la seguridad de saber que con la única condición de que respete los derechos de los demás, puedo hacer lo que me dé la gana. Eso sí, asumiendo los riesgos y las responsabilidades. ¿Sí? Y me atrevo a decir que desde un punto de vista psicológico, en eso consiste la libertad. Libertad que es multifacética. Por eso lo que decía yo hace un momento, podemos pasarnos una buena cantidad de tiempo definiendo a la libertad. Porque es un fenómeno multifacético. A ver, de entrada la libertad es la capacidad que tenemos los seres humanos para decidir y elegir. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué condiciones tienen que darse en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, ustedes gusten y manden, para que las personas podamos ejercer esa facultad de decidir y elegir? Pero desde el punto de vista psicológico, tal vez podamos decir que la libertad consiste en saber, ¿sí?, con seguridad que con la única condición de que yo respete los derechos de los demás y obviamente que asuma los riesgos y las responsabilidades, puedo hacer lo que me dé la gana, en pleno ejercicio de mi libertad. Y mientras yo no viole derechos de terceros, ojo, que realmente sean derechos, y asuma el riesgo y la responsabilidad, ¿sí?, se me debe dejar hacer lo que me dé la gana. Oye, pero si eso que quieres hacer te perjudica a ti mismo, riesgo y responsabilidad. Si eso que no quieres hacer, que es la otra cara de la moneda, ¿sí?, no beneficia a alguien más, no. A ver, a la persona no se le debe obligar a beneficiar a los demás. No se le debe obligar a beneficiar a los demás. Sí se le debe obligar a respetar los derechos de los demás. Y esto lo dice Smith, Adam Smith, muy claramente, ¿sí?, en la teoría de los sentimientos morales. ¿Sí? Dice Smith, a ver, lo que se requiere para que los seres humanos convivamos civilizadamente es de la justicia. Entendiendo por justicia el respeto a los derechos de los demás. Y esa decisión, respetar o no los derechos de los demás, dice Smith, no puede dejarse a la libertad de cada quien. A la persona se le debe obligar a respetar los derechos de los demás y castigar en caso de que no lo haga. Y obligarlo a resarcir el daño que provocó. Eso es, dice Smith, lo que se necesita para convivir civilizadamente, la justicia, entendida como esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. Y eso, el ejercicio de esa virtud, no puede dejarse a la libre decisión de cada quien. Mira, yo decido si te mato o no, si violo o respeto tu derecho a la vida. Yo decido si te secuestro o no, si violo o respeto tu derecho a la libertad. Yo decido si te robo o no, si violo o respeto tu derecho a la propiedad. No, espérame.
Eso, por más que tú lo puedas decidir, y por eso es que hay delincuentes, no lo debes decidir. Pero dice Smith, la convivencia civilizada no es suficiente. Porque además de convivir civilizadamente, los seres humanos debemos convivir humanamente. Y para eso hay que dar el paso de no dañar a los demás violando sus derechos a ayudar a los demás cuando lo necesiten. Pero dice Smith, mientras que lo primero, ¿sí?, no dañar a los demás, tiene que ser una prohibición. Lo otro, ayudar a los demás, nunca debe ser una obligación. Esto tiene que dejarse, ahí sí, a la libre voluntad de cada quien. Con lo cual, yo estoy totalmente de acuerdo. Y no estoy en contra de que nos ayudemos los unos a los otros, pero sí estoy en contra de que nos obliguen de cualquier manera a ayudar a los demás. Que eso es llevado a sus últimas consecuencias, la esclavitud. Se obliga a alguien a beneficiar, a trabajar en beneficio de alguien más, sin ningún beneficio propio, como no sea que te mantengan vivo y sano para que te puedan seguir explotando. ¿Sí? Para que te puedan seguir explotando. La libertad, ¿sí?, dice Smith, y seguridad. Se impuso en las ciudades el orden y el buen gobierno, y junto con ellos la libertad y la seguridad de las personas, en un tiempo en el que los campesinos estaban expuestos a toda clase de atropellos. Atropellos que en las ciudades empezaron a ser cada vez menos. ¿Sí? Pues bueno, dejémoslo aquí el día de hoy. Ya nos veremos en la próxima sesión del Círculo Bastiat, en este ya largo ciclo dedicado al análisis y comentario de la riqueza de las naciones. Hasta el próximo.